Bienvenidos nuevamente, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, en nuestra sesión número 8 de nuestra materia Metodología de la Investigación. Pues damos inicio. Bueno, hemos visto, en esta sesión vamos a ver sobre las herramientas de comunicación oral y escrita. En esta unidad, pues vamos a ver normas y reglas de ortografía y de puntuación. Es muy importante, pues, recordar desde la parte de la gramática, de lo que hemos visto, el tema de la investigación. Y pues en esta sesión, pues vamos a recordar, ¿no? Algunos temas de gramática, el tema de cuándo se tiene que utilizar una tilde, cuándo se debe de utilizar pues la mayúscula o la minúscula, aunque ya tengamos nosotros pues una eh, anteriormente, desde primaria, secundaria, preparatoria, pues no vamos a recordar toda esta parte de la estructura, pero es muy importante conocerlo como parte fundamental e imprescindible en la parte de la investigación, ¿sí? Aunque yo creo que algunos de ustedes tienen mejor parte de estructura ortográfica, algunos a veces cuando realizan algún ensayo o en la parte del párrafo, pues tienen a veces problemas ortográficos, pero ya ahorita en la actualidad, ya con Microsoft Office, pues mismo te, te actualiza o te arregla esa letra que está mal, o esa sílaba que está mal, este, y te lo cambia, ¿no? Automáticamente. O cuando tú vas a revisar la parte de ortografía, en la parte de la sección ahí, la pestaña de Word, pues ya te hace una evaluación y si ve algún problema gramatical, pues te lo indica sobre un diálogo y pues únicamente es hacer clic y actualizar, ¿no? Entonces, pues vamos a recordarnos un poco de la parte de la gramática en temas de ortografía. Vamos, ¿sí? Esto es lo que vimos en la sesión anterior, ¿sí? En la sesión anterior pues vimos sobre el conocimiento del proceso de investigación, métodos de planteamiento, la parte del marco teórico, los métodos y resultados. Bueno, ¿qué es la ortografía? Muchos hablamos sobre el texto o sobre un párrafo, decir, ¿saben qué? Pues al leer pues esta tesis, este anteproyecto o este reporte de investigación, pues puedo ver que hay mucha falta de ortografía, ¿sí? Entonces la ortografía es la rama de la gramática, ¿sí? De la parte de nuestro lenguaje español, ¿sí? Que establece las reglas para la forma correcta de escribir las palabras, a fin que se facilite la comprensión de su sentido y la comunicación entre las personas. Ese es el objetivo principal, ¿no? Que facilite la comprensión, perdón, de su sentido, lo que estás tú escribiendo, y pues que eso ayude también a comunicar, ¿sí? A cualquier persona que pues lea tu ensayo o lea tu reporte de investigación, ¿ok? Entonces, las normas ortográficas y de puntuación son esenciales para garantizar una comunicación clara y efectiva en el lenguaje escrito. Entonces, son parte fundamental el tema normas ortográficas y de puntuación. Cuando voy a realizar pues un ensayo, voy a realizar un reporte de tesis, ¿sí? En el cual pues estoy dando a conocer
toda la parte de la estructura, empezando desde el planteamiento del problema. Entonces tengo tener textos, párrafos claros también y eficaz para que sea una comunicación clara entre el lector, ¿sí? Y el escritor, ¿no? El escritor y el lector. Y efectivamente, pues un lenguaje escrito entendible, ¿ok? Bueno, las normas ortográficas, el uso de mayúsculas, ¿sale? Cuando nosotros vamos a utilizar las mayúsculas y cuando no, ¿no? Entonces, las mayúsculas se utilizan al inicio de todas las oraciones, ¿no? Ya sea luego de un punto, de signos de exclamación o de interrogación. Las mayúsculas se usan en algunos otros casos, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar las mayúsculas? Cuando escribimos un nombre, nombres y apellidos. Se coloca mayúscula en la primera letra de todos los sustantivos propios, tanto los nombres de pila como los apellidos, apodos o sobrenombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Juan Pablo Gómez, pues tenemos que la parte de Juan, la J es mayúscula, la primera letra del nombre y de los apellidos está en mayúscula. Clara Sánchez de Estrada, ¿no? Igualmente el nombre y los apellidos, Bono, Benji, algunos apodos, pues tienen que ir en mayúscula. Entonces, es una parte importante si es apodo es, ¿qué otro tipo de apodo? Eh, pues debe de ir en mayúscula, ¿no? Entonces, como lo menciona en estos ejemplos. En los signos de zodíaco, ¿no? Aunque uno no crean en los signos de zodíaco, pero si lo vamos a agregar en nuestro párrafo texto, se coloca mayúscula en la primera letra de todos los signos del zodíaco. Por ejemplo, Tauro, Leo, Virgo, Géminis, Escorpio, así como se presenta en los ejemplos que se está exponiendo, ¿no? En las marcas y establecimientos comerciales, ¿no? Se coloca mayúscula en la primera letra de todas las marcas y nombres de comercio, por ejemplo, Google, iFriends, entonces Toyota, Adidas, Nescafé, Sabores de la Tierra, como vemos, eh, las primeras letras está en mayúscula, remarcada, para que ustedes tengan pues ejemplo. Si van a tomar pues a un nombre de alguna marca o establecimiento comercial, pues sepamos de que la primera letra es mayúscula. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué otros? Las siglas. Se coloca mayúscula las letras que componen las siglas. Por ejemplo, la ONU, las tres letras, pues es en mayúscula, que es la Organización de las Naciones Unidas, RAE, que es el Real Academia Española, FMI, que es Fondo Monetario Internacional, CEPAL, Comisión Económica para la América Latina. Entonces, con esos ejemplos podemos decir que cualquier sigla deben de ir todas las letras que lo componen, la abreviatura, pues en mayúscula y a veces en negritas, ¿no? Bueno, entonces en los números romanos, en todos los números romanos, se coloca mayúscula en todas las letras que se usan para expresar los números romanos, por ejemplo, 1, 6, 22, ¿sí? Entonces, todos los números romanos, sea cual sea, deben de ir siempre en mayúscula. También en las festividades se coloca la mayúscula en los nombres de las celebraciones o festividades, tanto los sustantivos
como los adjetivos que los componen. Por ejemplo, Día de Muertos, sabemos que la primera letra de día pues, es mayúscula y muertos, el parte adjetivo está en mayúscula. La Navidad, igualmente, pues en mayúscula. Día de los Enamorados, ¿sí? Igual. Y Día de la Niñez. Entonces vemos ahí la mayúscula tanto el sustantivo como el adjetivo. Las primeras letras están en mayúscula, ¿no? Entonces también los símbolos que podemos utilizar deben ser mayúscula, inicial en algunos símbolos como los de los puntos cardinales, o los símbolos químicos, ¿no? Por ejemplo, norte, ¿sí? Una N mayúscula, por ejemplo, sur, una S, o oeste, una O mayúscula, y pues una E mayúscula, ¿ok? Por ejemplo, calcio, el hierro, debe de estar la primera letra en mayúscula, ¿ok? Entonces, es muy importante eh, tener en cuenta cuándo vamos a utilizar las mayúsculas. Pero seguimos con la siguiente punto. Ejemplo del uso de las mayúsculas y minúsculas. El día de la independencia. Vemos ahí la parte, el inicio, la D, y independencia se celebra aquí en julio. Si vemos ahí los meses, hay a veces que agregan el mes en mayúscula, pero no. Los meses son en minúscula, ¿sale? En la clase de matemáticas del lunes vimos el teorema de Pitágoras. Hay otro ejemplo ahí. Vemos ahí cuáles son las letras en mayúsculas. Hizo otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Mi hermano siempre se inicia con la mayúscula. Diego es mi fuente de inspiración, ¿no? Este verano tenemos planeado visitar las cataratas del Iguazú, ¿no? Entonces, ahí en Iguazú, pues está en mayúscula, uno de los parques nacionales más emblemáticos de Argentina, ¿sí? Otro ejemplo, el encargado del edificio, Javier, me entregó los sobres enviados por el SAT, ¿no? Servicio de Administración Tributaria. Entonces, estos ejemplos podemos decir que lo que hemos mencionado con antelación, que la importancia que tiene las mayúsculas, cuando vamos a aplicar las mayúsculas dentro de un texto de un párrafo, ¿sí? Entonces, con estos ejemplos esperemos que se haya visto o que se haya resolvido algunas dudas que tengan ustedes, pero lo vamos a ver en los foros, esta parte de reforzamiento de la parte de ortografía, ¿ok? Alright. El uso de la B, ¿sí? A veces, ¿cuándo vamos a utilizar la letra B y cuándo vamos a utilizar la letra V, ¿no? V, ¿sale? Entonces escribes con B los verbos que acabados en vir. Por ejemplo, escribir, ¿sí? Entonces son algunos verbos acabados con vir. Entonces, uno que es escribir, ¿sí? ¿Qué otros verbos que terminan en vir podemos mencionar, ¿no? Pues el más conocido pues es escribir, ¿no? Entonces vemos eh, que es importante tener en cuenta estos puntos. Se escribe con B, ¿sí? Las terminaciones con va, contaba, contabas, ¿sí? En la parte de van, ¿sí? Escriban, se escribe con B también la palabra que empiezas con los sonidos bip, como Biblia, ¿sí? Biblioteca, y por las sílabas bu, buceo,
burro y bus, búsqueda. Entonces, esa es la parte que nosotros que tenemos que, la parte gramatical de cuándo utilizar lo que es vir. Por ejemplo, vir, exhibir, ¿qué otro? Inhibir, incubir, ¿sí? Entonces, todos esos ejemplos que podemos utilizar y que a veces nos podemos confundir con la V, ¿no? Entonces, también descubrir, ¿sí? Pues es con la letra V. Vamos con el uso de la letra V. Se escribe V después de la sílaba AD, ¿sí? Como adjetivo, ¿sí? Se escribe con V los adjetivos llanos terminados en aba, abo, eva, evo, ivo, iva y ave. Entonces, son todos los adjetivos que terminan con estos términos, pues van a ser con V. ¿Ok? Vamos a seguir con lo demás. Con la letra I, I doble L es a veces una de los grandes errores que cometemos porque no sabemos cómo utilizar. Entonces, se escribe ahí al final de la palabra que a cada diptongo y triptongo y es inacentuada. Si está acentuada, se escribe con I, ¿sí? Se escribe con Y los términos y yo, y ya, y yos, y yas. Sí, jazz, ¿sí? Entonces, ¿qué otros tipos de ejemplos que pues terminen en ese tipo de terminación? Pues va con doble L. Y cuando se escribe con I, las formas verbales cuyo definitivo no tiene Y ni Y. ¿Ok? Uso de la R y doble R. El sonido fuerte R se escribe doble R cuando va en el interior de la palabra entre vocales, ¿no? El sonido R cuando va al principio de las palabras en el interior tras I, N, I, S y no en tres vocales. Entonces, en esa parte de la gramática, a veces complicada, ¿no? Y a veces en el sentido de poder cumplir con todo la gramática, pero como les comentaba con anterior, ¿no? Ya ahorita, pues la parte de la actualidad, utilizar Word y en la pestaña eh, de revisar la ortografía, pues nos facilita mucho pues cumplir con esta parte de evitar, ¿no? La confusión y evitar también de tener pues una falta de ortografía, ¿no? Entonces, seguimos. Eh, Vamos a seguir. Entonces, la acentuación. Sí, la acentuación, las reglas generales de acentuación agudas y llanas. Vamos a hablar sobre agudas y llanas. Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en vocal y en consonante N o S. Canción, ¿sí? Entonces viene con una tilde, bendición. Otra, una tilde, la O, ¿sí? Instrumentación, ¿sí? Entonces todo lo que termine en N o S, ¿sí? eh, pues tienen la parte del tilde, ¿sí? La palabra llanas también llevan tilde cuando acaban de consonante que no sea N o S, ¿sí? En las reglas generales de acentuación, esdrújulas y sobreesdrújulas, todas las esdrújulas y sobreesdrújulas llevan tilde, ¿sí? Entonces, no hay ningún detalle. Bueno, vamos con lo último, que es el tema de los signos de puntuación, ¿no? Entonces, aquí lo quise poner para no tener varias diapositivas. Pues el signo de puntuación, el punto es un puntito, ¿no? Para indicar el final de la oración, ¿sí? La coma para indicar una pausa breve y para insertar breves oraciones declaratorias
o complementarias dentro de la principal. Los dos puntos, ¿sí? Es para indicar el comienzo de una enunciación de elementos comprendidos en un concepto para ver una cierta expectativa acerca del texto siguiente. El punto y coma es un signo de uso similar a la coma, pero que requiere un especial cuidado en su empleo y cuyo adecuado uso permite lograr oraciones y expresiones muy valorables. Las comillas, ¿sí? Abren y cierran una expresión que corresponde a una cita de otro texto, ¿sí? Los paréntesis abren y cierran una expresión que en el interior de una oración tiene un sentido aclaratorio relativamente independiente del tema que viene tratándose, ¿ok? Signo de interrogación, abren y aclaran una pregunta, puntos suspensivos, tres puntitos, se utilizan para dejar trunca la oración, aunque de todos modos debe tener sentido completo. El guión, pues se emplea como un recurso gráfico que ya sea sustituye la coma entre tramos explicativos o aclaratorios o acotaciones. Bueno, pues vemos un poquito lo que es la parte de gramática, normas y reglas de ortografía y de puntuación, eh, en el cual pues hay muchos libros que nos ayudan para ayudar, nos ayudan para presentarnos la información sobre lo que es la ortografía, ¿sí? Cuáles son a veces las conductas que nosotros manejamos por no cumplir con las reglas del procedimiento de ortografía en cualquier trabajo, ¿no? A lo mejor en la parte de mi trabajo o en la parte de un reporte un reporte de investigación. Bueno, entonces esto fue esa sesión. Esperemos de que les haya gustado y pues esto lo vamos a reforzar en el foro de retroalimentación. Hasta luego.